Hola amigas y amigos, estamos en un nuevo vídeo en el canal y hoy vamos a trabajar la biografía, otra forma de expresarnos de manera escrita y contar hechos importantes. Una biografía es una narración que cuenta la vida de una persona, la vida o los sucesos más importantes, es decir, lo que le sucede en una parte de su vida. Imaginemos un jugador de fútbol y vamos a hacer una biografía. Y no nos interesa contar lo que pasó antes de que fuese jugador, sino que contamos solo los equipos o los partidos o los hechos más importantes de su etapa de jugador. Entonces sería una biografía de una parte de la vida. ¿Vale? Es la narración que se cuenta la vida completa o los hechos más importantes de una parte de una persona. Existen dos tipos de biografía. La primera es si contamos, narramos, describimos lo que le ocurre a otra persona. Se llama biografía. Si contamos lo que nos ocurre a nosotros, a la persona que escribe la biografía, se llama autobiografía porque escribe la propia biografía. La característica principal es que la biografía se va a escribir en tercera persona, porque hablamos de alguien que no está delante, y la autobiografía se va a escribir en primera persona, porque la escribimos nosotros sobre lo que nos sucede a nosotros, es decir, sobre la persona que habla. Una biografía no tiene las partes al uso que tenían otros tipos de texto. Si recordamos, un cuento tenía tres partes: inicio, nudo y desenlace. Una descripción tenía tres partes: presentación, descripción de lo que se ve, físico, y por último la descripción del carácter u otros detalles. En la biografía no se sigue esa estructura, puesto que no hay que describir tres cosas así tal cual, sino que es una secuenciación lineal. ¿Qué significa lineal? Que se cuenta primero lo que pasa, después y así sucesivamente en orden. Primero, al igual que todos los textos, sí hay que iniciar por una presentación, es decir de qué persona voy a realizar la biografía si no somos nosotros mismos, o presentarnos a nosotros mismos si es una autobiografía. ¿Vale? En la presentación, pues igual que hacíamos la descripción, pues diríamos el nombre de la persona, dónde nació, en qué ciudad, qué día, qué año, si sus padres eran alguien importante o alguien relevante o son necesarios para entender la historia, pues diríamos quiénes son sus padres. Diferentes datos que nos situamos, que nos hagan comprender quién es la persona. Después, por orden cronológico, es decir, lo que pasa primero, se podría hablar de la infancia y después de lo que pasa actualmente. Lo único más importante de la biografía a la hora de afrontar su redacción es que hagamos por orden cronológico lo que pasa primero y después, que no demos saltos en el tiempo. No podemos contar la infancia, después los años últimos antes de morirse y al final cuando era adulto. No, tiene que ir de que era un niño, cómo va creciendo, cuando es adulto y cuando es un anciano, siguiendo el orden cronológico lineal. Bien, vamos, como cualquier texto, antes de escribir, vamos a sentarnos, a reflexionar, a hacer un esquema, a ordenar la idea. En este esquema que hemos proporcionado aparecen diferentes aspectos de los que se pueden hablar. Luego esto hay que ordenarlo. Primero, fijaros que en esta parte superior tenemos la presentación del personaje. Aquí tenemos los datos, en este cuadrado tenemos los datos personales y aquí otros datos familiares que nos hacen entender quién es la persona a la que vamos a describir. Fijaros que en este lado se han puesto los hechos más importantes de su vida, que habrá que ordenarlos cronológicamente. ¿Cuál fue el primero? Igual que aquí. Vemos aquí la infancia y aquí la época adulta. Se puede hablar también de los hobbies, de qué le gusta, de las aficiones, o de qué personas han sido importantes. Y ahora todo esto hay que ordenarlo cronológicamente.
si atendemos a las partes de un texto, primero los datos personales, después la infancia y en tercer lugar la época adulta. Podemos escribir una cuarta parte con otros datos o podemos incluirlos en las partes. Fijaros, ¿por qué? Porque sus amigos, ¿cuándo aparecen sus amigos? Cuando lo cautivan en Argel. Entonces va conectado, podemos hablarlo juntos. Su hobby, ¿sabe el Quijote? Podemos hablarlo. Cuando hablemos de cuando escribe el Quijote en ese momento temporal, decir que es su afición o su hobby. Cuando hablemos de qué pasa en Argel, hablar que sus amigos le ayudaron y que ahí se hacen amigos. Importante, la estructura de la biografía es, recordamos, en orden cronológico, que es lo que sucede primero y así, sin dar saltos en el tiempo. Veamos el ejemplo de Miguel de Cervantes. En este primer párrafo aparece la presentación. Recordar que siempre cada párrafo debe de expresar una idea. En el segundo párrafo vamos a hablar de un hecho, del primer hecho importante, que es cuando participa en la batalla de Lepanto y cae preso en Argel. Y por último, vamos a hablar cuando vuelve de la guerra y escribe el Quijote. 3 partes diferenciadas en cada una, simplemente se narra un hecho importante y en cada párrafo un hecho, siendo el primero el párrafo de presentación. Fijaros que igual que hablamos en textos anteriores, vamos a ir diferenciando sujeto, verbo, los complementos del verbo, que sería todo el predicado, punto, para ir poniendo en cada frase una idea diferente. Empezamos. Miguel de Cervantes es un escritor español nacido el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares, coma, un pueblo de Madrid. ¿Por qué ponemos coma? Porque un pueblo de Madrid me habla de Alcalá de Henares, entonces se pone una coma para separarlo. Fijaros que Miguel de Cervantes es el sujeto. Tenemos un verbo y ya todo demás el predicado. Punto. Para no repetir Miguel de Cervantes, vamos a cambiar este sujeto por este famoso autor, sujeto. Para no repetir Miguel de Cervantes. Podemos haber puesto Miguel de Cervantes era hijo y tiene sentido y está bien. Pero para no repetir el mismo sujeto, colocamos estas 3 palabras. Este famoso autor. Sujeto, este famoso autor. Verbo, era, complemento del verbo predicado, hijo de Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortinas. Ya están diciendo quiénes son sus padres. Vamos a usar un nexo, y otro sujeto. Su infancia, sujeto, transcurrió, verbo, entre diferentes ciudades como Valladolid o Córdoba, otro nexo, debido al trabajo de su padre. Punto. Por este motivo es que estudió en diferentes colegios. Pues ha contado un poco su infancia. En la presentación, si no vamos a hablar de un personaje famoso que no nos importa su infancia, porque vamos a hablar de lo que le ocurre durante su trabajo, durante su época de famoso, no hace falta hablar de la infancia. Aquí está bien porque nos situamos en el personaje. Vamos al siguiente párrafo. Miguel de Cervantes fue soldado de la Armada Española antes de ser escritor. Miguel de Cervantes, sujeto, fue, verbo, todo lo demás, predicado. Punto. Siendo soldado, sujeto, participó, verbo, en la famosa batalla de Lepanto. Nexo. Y ponemos otro verbo. Fue encarcelado en Argel. ¿Por qué no ponemos sujeto? Porque fue el mismo, Miguel de Cervantes. Entonces, como dijimos en un video anterior, no se repite. Punto. La congregación de los trinitarios, sujeto, recaudó, verbo, el dinero suficiente para su regreso. Y pudo, verbo, por eso ponemos un nexo. Fijaros que aquí tenemos solo 2 verbos. Recaudó y pudo. Por eso escribimos y. Si tuviéramos 3 verbos tendríamos que poner una coma. ¿Vale? Importante es separar cada oración con punto o si unimos 2 oraciones poner un nexo en medio. ¿Vale? Seguimos con el último párrafo. A su regreso a la guerra, coma, Miguel sujeto,
comenzó Verbo a trabajar como recaudador de impuestos. Punto. Este trabajo, sujeto, permitió Verbo recorrer diferentes pueblos de Madrid, Ciudad Real, Córdoba y Sevilla. Punto. En este momento es cuando escribe su libro más famoso, Don Quijote de la Mancha. Previamente había escrito algunas obras de teatro y algunos entremeses. Bien, y vemos cómo la estructura es lineal, que es lo que pasa primero, la infancia, y luego hemos elegido dos hechos importantes. Y lo hemos puesto según suceden. Primero sucede la guerra, después sucede el trabajo de recaudador de impuestos. Pues por orden cronológico. Lo que pasa primero, lo que pasa después y lo que pasa al final, sin dar saltos en el tiempo. Y enlazamos los hechos. Por ejemplo, aquí hemos visto su hobby y aquí quiénes son sus amigos. ¿Vale? Pues espero que este vídeo os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Adiós!